Alabanza y adoración para nuestro Dios. Hay mensajes que realmente nos cuesta predicarlos. Hay mensajes que realmente no queremos predicar. Pero viendo lo que está sucediendo en el mundo religioso hoy en día, lo que está sucediendo dentro de la iglesia, aunque te sorprenda, lo que está sucediendo dentro de la iglesia, es importante que a través de la palabra de Dios alertemos al pueblo de Dios, lo despertemos un poquito de lo que está sucediendo. En la palabra está plasmado desde siempre una palabra, el engaño. Nuestro Señor Jesús en Mateo 24, versículo 4 nos advierte, dice, mirad que nadie os engañe. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3, versículo 7, dice, hijitos, que nadie os engañe nuevamente, y le está hablando a la iglesia. En la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 6 el apóstol Pablo dice, nadie os engañe con palabras vanas. En la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 el apóstol Pablo nos vuelve a decir, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, esa expresión de engaño está infiltrada por el reino de las tinieblas dentro de la doctrina cristiana, falsificando la doctrina cristiana. Y hoy en día, que estamos en el fin de los tiempos del fin, la apostasía, dice la palabra, se incrementará, aumentará. Y con eso el engaño, aparentemente diciendo verdades bíblicas, están engañando a las personas. En Colosenses 2, versículo 4, Pablo dice, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, para que nadie nos engañe con argumentos ingeniosos. En la misma carta, Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenemos que estar atentos, alertas. Y tú que has escuchado la palabra de Dios a través de estos sencillos mensajes de la Iglesia Cristiana Montetabor, te hemos advertido varias veces y hoy te recordamos, no permitas que nadie te engañe con diferentes estrategias, con falsos profetas, con falsos maestros, falsificando la palabra de Dios, con palabras persuasivas que se escuchan hermosas pero no son bíblicas, con palabras vanas que se muestran poderosas pero no son bíblicas. No permitas, como dijo el Señor Jesús, que nadie te engañe. Como dijo el apóstol Juan, como dijo el apóstol Pablo, no permitamos que nadie nos engañe hoy en día. Con huecas sutilezas, con otro evangelio, con doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor. Falsificando la palabra de Dios, como dice 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Tenemos que estar muy atentos. Bueno, pastor, pero ¿y cómo hacemos para evitar ser engañados? Definitivamente no hay otra sino basarnos en lo que está escrito en la palabra de Dios, volcarnos a lo que dice la palabra de Dios, porque el mundo religioso está lleno de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos predicadores. Por eso todo debe filtrarlo con la palabra de Dios. Aún los que escuches de la Iglesia Cristiana Montetabor, fíltralos con la palabra de Dios y te darás cuenta si es sana doctrina o no. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. No permitas que te engañen. No permitas que te disfracen falsas doctrinas con palabras sutiles, con palabras hermosas. No permitas que lo hagan, porque es cuestión de vida o muerte espiritual. Recuerda, el Señor Jesús nos lo advirtió. Mirad que nadie os engañe.
El apóstol Juan nos lo advirtió. Mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo nos lo advirtió. Mirad que nadie nos engañe. Y hay muchos más versículos en la palabra de Dios que nos advierten. Ojo con los lobos rapaces, mirad que nadie os engañe. Ojo con los falsos profetas, mirad que nadie os engañe. Este mensaje de hoy es así, un recorderis, un despertar, para que te bases en la palabra de Dios, filtres todo con la palabra de Dios y no permitas que esas falsas doctrinas y ese falso evangelio que pulula hoy te engañe. Afiánzate y básate en la palabra de Dios, y la palabra de Dios será lumbrera a tu camino y a mi camino. Mil bendiciones para todos. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.